Y cuando a mí me diagnostican un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga, yo tenía información sobre el potencial autocurativo del cuerpo. Yo creo en el poder de la sugestión. En la ecografía pélvica el tumor había remitido, remisión espontánea, a aquellos casos donde las personas se sanan sin haber obrado la medicación de por medio. Conseguí un apoyo, el doctor Ángel Escudero, un médico español, flebólogo. Miles de personas pasaron por el quirófano del doctor Escudero a atender a más de 2000 partos sin dolor, sin recibir anestesia química. Las distintas industrias son todas nuestras enemigas, ¿sabes? Porque tienen cierta licencia para usarnos como cobayas. Entrar a un supermercado hoy en día es entrar en un lugar donde el 90% de lo que está ahí te amenaza. Realmente con 20 minutos de estar o abrazando un árbol o descalzos en el césped, hay marcadores inflamatorios que empiezan a bajar de manera significativa. Yo no dudo de que la medicina está evolucionando, pero algo tenemos que estar haciendo mal porque las enfermedades se están disparando. Bienvenidos al lado oscuro. ¿Qué me dirías si tuvieses la posibilidad de remitir una enfermedad como el cáncer? Algo que cuando llega a tu vida, tanto directamente como a tus seres queridos, cambia o tu vida, atropella todo lo que piensas, todo lo que sientes. Hoy tenemos un invitado en el cual te invito a que abras un poco tu mente, escuches, no juzgues y como yo hago mucho aquí, yo aprendo y aplico todo lo que pueda porque ojalá no tenga que hacerlo nunca, pero si tuviese que hacerlo, creo que esto sería una herramienta más. Vamos a conocer a el señor Tito Figueroa. Doramas, muchas gracias por esta invitación y prometo poner todo de mi parte para que sea información útil, funcional a todos aquellos que tengan la consistencia de escuchar todo el programa. Bien. Tenemos mucha gente que los escucha completos, sea quien venga, se confían plenamente en que la persona que se sienta en la mesa de lo oscuro es interesante. Evidentemente, no a todo el mundo les interesan los mismos temas, pero sí hay mucha gente que los escucha y al final creo que es algo que, por desgracia, cada vez está más en nuestra vida, en nuestro alrededor. Cada vez escuchamos gente que lo sufre, que no lo supera, gente que lo supera también. Entonces, es un tema que nos toca de alguna forma. Si no es un ser querido, no es uno mismo, es gente que conocemos, gente famosa. Por lo tanto, creo que es un tema muy interesante. A mí me gusta y también creo que deberíamos de analizarlo bien porque antes te decía, ¿no? Oye, no todo el mundo tiene esta capacidad de abrir su mente, escuchar y enseguida tendemos a prejuzgar. O hoy en día la sociedad también tenemos un problema que es todo es blanco o negro. Y creo que hay puntos intermedios, puntos en los que puede convivir, ¿no? Hablaremos de la medicina convencional, veremos cómo podemos aprovecharnos de la evolución, porque ambas evolucionan. Sí. Incluso la medicina natural, que tiene quizás sus recursos, su materia prima de ancestral, muy antigua, de productos naturales, pero cómo ha evolucionado, cómo la podemos fusionar. Explícame un poquito, Tito, de dónde viene, ¿no? Eres venezolano, para que la gente que te oiga un poquito más el cloquillo va a saber que no eres canario entero, medio canario, ¿no? Que resides en Tenerife. Explícame un poquito de dónde viene esto, cómo llega a ti esta información, este conocimiento. Bueno, quisiera antes decir algo rescatando dentro de tu introducción, algo que me parece interesante. Tú hablas de la evolución. Ajá. Y incluso estás mencionando que la ciencia también evoluciona. Y de eso se trata, ¿no? De que todos vayamos resultando ser una mejor versión de lo que éramos anteriormente. Y en eso también está la ciencia. Pero ¿no te parece extraño y curioso que en los últimos 50, 60 años, por ejemplo, a nivel de salud, cada vez hay más personas con cáncer, cada vez hay más personas con enfermedades crónicas degenerativas, cada vez hay más niños enfermos, incluso desde más temprana edad, con trastornos de todo tipo? No es extraño, por ejemplo, que
hace poco más de 60 años o poco menos, cuando se inventó la quimioterapia, el cáncer no era la segunda causa de muerte en el mundo, ni la primera, era mucho más abajo, una quinta o sexta causa. Y hoy en día, 60 años después de toda esta evolución, aprendizaje, expertise, resulta que hoy en día es la segunda en la mayoría de los países, pero ya hay algunos países donde es la primera causa de muerte. Y el número es infinitamente superior al de años anteriores. Y además, para remate, escuchaba hace como 6 meses al CEO de la Pfizer indicar que ellos compraron una empresa llamada Sigen, que es especialista en quimioterapia y en tratamientos oncológicos convencionales, y lo que él respondía en cuanto a la pregunta que le hacía en una televisora de Estados Unidos muy famosa, ¿no? La periodista, cuando le preguntaban ¿y por qué invirtieron 46,000 millones de dólares en esa empresa? Y él decía que las proyecciones que ellos manejan es que dentro de unos años 1 de cada 3 personas vamos a tener cáncer. Entonces, ellos inmediatamente están adelantándose a esa situación. Por supuesto, tienen un modelo comercial, industrial, y bueno, compraron esta compañía. Entonces, me llama la atención cuando hablas de evolución. Yo no dudo de que la medicina está evolucionando. No lo dudo, por supuesto que no. Pero algo tenemos que estar haciendo mal, porque es muy extraño que las enfermedades se están disparando. Entonces, algo se nos está escapando, algo está en ese punto ciego que no estamos viendo y que yo creo que un poco de autocrítica, de autoobservación, incluso de parte de la ciencia o de parte de la industria que lleva adelante el desarrollo científico de la medicina, sería bueno. Me imagino que tendrá bastante identificado motivos el por qué el crecimiento de las enfermedades. Yo te puedo dar mi opinión no profesional, ¿no? Entiendo que la alimentación ha empeorado muchísimo, ¿no? Ante nuestra mesa lo que más había era productos naturales, ¿no? Proteínas, verduras, frutas. Ahora hay una... Bueno, es que esto al final creo que hay varios todo se resume en algo: pasta, dinero. Ultraprocesados son más rentables, más fácil de vender, te lo pongo a la vista. Al ser más rentables, a la propia marca de supermercados le interesa vender más porque esto tiene un margen de beneficio mucho más grande que el que pueda tener pues una propia carne magra, porque a lo mejor no puedo ponerle más precio porque si no la gente no va a comprar, lo que fuese. Entonces ahí tenemos un motivo, es la alimentación. También creo que es la publicidad de la misma. No tenemos información, nos venden que eso es bueno, nos engañan, ¿no? Hablan con el desconocimiento y la ignorancia del público para venderles un mal producto. También seguimos hablando de pasta, ¿no? El mundo de las enfermedades también mueve mucho dinero, ¿no? Oye, normalmente un empresario quiere tener un producto que tú uses la mayor veces posible a lo largo del mayor tiempo posible. O sea, que si yo a ti te vendo un producto que tú lo tomas una vez al mes, no, yo quiero que tú te lo tomes, si es una vez al día, es mejor. Hoy, si te tomas 2 al día, cojonudo. Entonces, buscan un poco eso. Entonces, entiendo que hay muchos motivos, ¿no? Puede haber después otros motivos, pero claramente la pasta es uno. Las empresas quieren ganar más dinero. Poco a poco han hecho que nos alimentemos fatal, que tengamos malos productos y ya luego ya no nos vamos al tipo de productos con químicos, que todo tiene químicos, que todo afecta a la salud. Esa es mi opinión no profesional. Y ahora tú, dame la tuya. Yo le sumaría, por ejemplo, un hecho casual, curioso, interesante, y es que los fondos de inversiones que están detrás de la industria alimentaria son exactamente los mismos fondos de inversiones que están detrás de la industria farmacéutica. Entonces, tú que estás hablando de que hay un elemento importante, relevante, que es la pasta, es decir, el rédito. Todo es pasta. Pues eso también sería importante en ese llamado de atención que estoy haciendo en esta primera parte del programa, digno de observar, digno de ponerle la lupa un poco a ese modelo, porque también decías algo que me parece fascinante y es, si hay una industria que se encarga de nuestra salud, entonces sus indagaciones y exploraciones probablemente están relacionadas con ¿cómo hago para rentabilizar lo máximo posible cada uno de mis clientes? ¿Y quiénes somos los clientes de la industria farmacéutica? Los enfermos.
y los expertos dentro de esa industria que tienen la misión de buscar el mayor rédito, el mayor retorno, la mayor ganancia de cada uno de los productos que ofrece esa industria, evidentemente que no se va a enfocar en cómo resuelve el problema porque pierdo al cliente, sino cómo logro cronificar el problema y hacer a ese cliente un cliente recurrente, porque eso es lo que toda industria quiere. Tú lo decías claramente. Una industria no quiere venderte una vez, quiere venderte siempre. Y si yo puedo cronificar un tratamiento y hacer dependiente a mi cliente de mi producto todos los meses, es mucho mejor para efectos de una industria. Quizás el problema empieza por el hecho de que nuestra salud esté en manos de una industria. Al final, bueno, lo mismo de pasta, ¿no? Si tú eres el agente calificador de este alimento, ¿no? Que hemos visto que hay sistemas de calificar lo bueno o malo que es, o lo sano o insano que es un producto, y tú lo miras y te tiras de los pelos y dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, no hace falta ser muy experto en nutrición para saber que esto es mentira. Entonces, al final vamos a lo mismo. Si tú eres el agente calificador y yo soy mega ultra multimillonario, yo te voy a untar un poquito y al final hay tanto dinero que sí, vamos a tirar de la ética, del honor, bueno, pero sabemos que no siempre prima eso. Ahí tenemos una. Otro que tú acabas de decir que mezclan las dos industrias. Bueno, hay un producto que se vende para diario que es un yogur líquido, no le vamos a decir el nombre, que es para aumentar tu defensa. O sea, tú te tomas un producto que te aumenta un carajo para que evitar esa enfermedad. O sea, te meten miedo con una cosa para que tú te tomes algo. Pero es que funciona. No es que funcione el producto, es que funciona la publicidad y la gente lo compra. Es una pena, ¿no? Al final. Porque al final la gente compra creyendo o están engañadas, o mucha gente compra que están engañadas, y al final pues tenemos estas estadísticas. ¿Sabes dónde sí se nota que en los últimos años ha habido una evolución interesantísima? Es después de ese periodo de oscurantismo en donde a todos nos pullaron, ¿verdad? Ha habido un despertar colectivo muy interesante. O sea, las personas empezaron a darse cuenta un poco de lo que yo acabo de mencionar, y ya el cuestionamiento, que siempre es sano, hay que cuestionarlo todo, incluso nuestras propias ideas. Sin duda. La ciencia ha avanzado en la medida en que hay científicos osados que se han atrevido a desafiar incluso a los propios paradigmas de la ciencia, y así debe ser siempre, y menos ¿verdad? mal. Entonces, en medio de ese despertar, muchas personas han comenzado a cuestionar lo que comen, tal cual como lo decías tú, y en esa indagación se topan con algo que es incluso hasta absurdo que hayamos caído en ese modelo. ¿Cuál? Los alimentos industrializados, que han desnaturalizado lo que se supone es un alimento natural, ¿verdad? Esos están cargados de una cantidad de sustancias sintéticas, es decir, no provienen de la naturaleza, con lo cual no son compatibles con nuestro diseño genético. Nuestra biología no las entiende. Son moléculas que tienen unos entrelazamientos desconocidos para el cuerpo, con lo cual cuando eso entra a nuestro organismo, nuestro sistema de defensa activa mecanismos, por supuesto, de repulsión, mecanismos de supervisión, de patrullaje y de inflamación, que es una de nuestras primeras líneas de defensa. ¿A qué me refiero? A que cualquier chuche, por ejemplo, que se le da a un niño para complacerlo, está llena de una cantidad de sustancias químicas que han sido fabricadas en laboratorios, cuya composición molecular no la reconoce el organismo de ese niño que se está comiendo ese dulce, esa golosina, etcétera, bien sea una chocolatina o una galleta, que apenas entra al cuerpo, el organismo intenta defenderse por esos invasores, esos intrusos incompatibles que acaban de entrar. Y lo primero que hace el organismo es activar un mecanismo inflamatorio, es decir, hay unas moléculas, unas citoquinas, unas sustancias que son proinflamatorias, porque esa es la primera forma del cuerpo de defenderse. Pero claro, si a ese niño le estamos dando una bebida chocolatada todos los días antes de irse al colegio, y luego en el colegio se come una chocolatina o una galleta y tal, todos los días de manera recurrente, es un niño, pero ya está manteniendo, ya está sosteniendo un nivel de inflamación subyacente de bajo grado que no es sintomatológica, no se nota, pero está destruyendo su salud.
Con lo cual no es extraño que en una fase temprana todavía de juventud empiece a manifestar los primeros desequilibrios, por ejemplo, a nivel autoinmune. El sistema inmune termina distorsionándose, termina desregulándose porque ha estado lidiando con una cantidad de sustancias que no conoce, que son intrusos para el cuerpo. Y la excesiva producción de anticuerpos, que son, digamos, esas células que van a defendernos ante el enemigo, es tan recurrente, tan crónica, que llega un momento en que esos componentes de nuestro sistema de defensa empiezan a atacar nuestros propios tejidos, los tejidos de ese niño que le has dado ese helado con tanto amor, que les das esas galletitas achocolatadas con un relleno blanco toda la semana, o esos cereales llenos de colores. Realmente, en algún momento, cuando despertemos ante esta realidad, nos daremos cuenta que entrar a un supermercado hoy en día es entrar en un lugar donde el 90% de lo que está ahí te amenaza. El 90% de lo que está ahí te va a agredir biológicamente. Y llegará un momento en que seamos tan despiertos y tan evolucionados que la industria se verá obligada, ya se está haciendo en Estados Unidos, ya se está empezando a ver, han prohibido una cantidad de sustancias sintéticas de las que hablo, ahora están obligados a colocar en la etiqueta: este producto no es apto para el consumo humano. Imagínate, sí, eso está así, en algunos estados ya se está implementando esto. Joder. Sí, y es bastante curioso, ¿no? Sí, tanto. Pero hasta que no despierte el ser humano en su propio nivel de conciencia, no va a dejar de consumirlo, porque fíjate que desde hace muchos años la industria de la tabacalera ha colocado fotos que son realmente horripilantes, que son fotos que son horroríficas en sus cajetillas, y la gente sigue comprando. Bueno, a ver, voy a hacer un pequeño inciso, no te quiero interrumpir mucho porque tienes el ritmo, pero sí es cierto que yo identifico que la gente en la calle fuma menos tabaco, están fumando otra porquería, pero fuman menos tabaco. Sí. Que yo siempre digo, bueno, ya que se quieren matar, que se maten, pero por lo menos que a mí no me moleste, porque a mí el tabaco no lo soporto. Sí, pero yo digo, bueno, por lo menos evolucionado, ya no molesto tanto porque es que hoy en día ver una persona fumando incluso da sensación de como que un poco antiguo, ¿no? Ya eso no da, la gente está fumando otra cosa, que sí, igual de mal, pero bueno, ha evolucionado. No, y la gente se ha ido tomando conciencia. Por eso te decía que en el sector de la sociedad sí hay una evolución que es palpable, que ya se nota, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar con objetividad, oye, ¿qué te suma un cigarrillo? No solamente te está destruyendo, te está inflamando, te está toxificando. Además, por ejemplo, para nuestras hermosas damas, empieza a marchitar su piel, se pierde ese brillo, esa lozanía, quiebra los labios, ¿sabes? Se pierde sensualidad, se pierde belleza. Se ve la oscuridad, se ve la manchada, la voz también empieza a fallar, se nota, tiene como permanentemente ese catarro propio del fumador, de la acumulación de toxinas, y el cuerpo responde con flema intentando, ¿sabes? Un poco compensar y encapsular esa cantidad impresionante de toxinas que está permanentemente inhalando. Entonces, cada vez hay menos gente fumando, por fortuna, tal cual como dices tú. Igual hay que tener cuidado con la nueva industria del vapeo y tal, porque también está llena de toda una cantidad de sustancias que además son disruptoras a nivel endocrinológico. ¿Eso qué significa? Que nuestras hormonas empiezan a alterarse, y cuando se alteran las hormonas de cualquier persona, cualquier cosa puede pasar. Es como entrar en una ruleta rusa donde siempre vas a salir perdiendo. Y si ahora se está fumando menos tabaco y más vape, es porque las empresas tabacaleras tienen el poder del vape, y ellos han visto que si vendo más, esto se vende más. Porque es decir, le puedo dar colores, le puedo dar olores. O sea, para el marketing esto es maravilloso, y todavía lo puedo enfocar en que, porque claro, cuando tú fumas, nunca puedes dejar de algo olor malo. Es decir, había algo negativo que no lo podías nunca evitar en el aliento. Exacto. Ahora puedo vender el producto más rentable, lo fabrico de cero, no necesito ni la hoja de tabaco, lo fabrico de cero. Encima te puedo dar colores y puedo hacer que tú eres... si se fuma menos, no es porque la gente creo haya cogido conciencia, sino porque el marketing que están haciendo las empresas tabacaleras está siendo más fuerte por lo otro. Porque nosotros compramos lo que nos venden. Hay que entender además que la industria siempre se va a reinventar. Sí.
Y lo estamos viendo con este ejemplo. Y si la industria entiende que colocando feromonas la persona va a ser más atractiva y va a ser más sexy ante los demás, entonces lo va a hacer también con tal de vender más. Por eso es que es tan importante que cada día tomemos más conciencia de que estas industrias son realmente nuestras enemigas. Eso sí, no implica, y ahora hago una salvedad, no implica en el caso de la ciencia que se aplica al territorio de la salud, que es el tema que más nos interesa, eso no implica que no haya adelantos extraordinarios, que hayan salvado millones de vidas, que sirvan, claro que sí, pero tenemos que hacer distinciones, porque no es lo mismo, por ejemplo, el enfoque de la medicina de urgencia, la medicina que te atiende de emergencia, que es súper sofisticada y que son capaces de pasar horas y horas contigo en un quirófano para salvarte la vida, y que es tan sacrificado ese ritmo de vida de estos médicos extraordinarios, de todo el personal sanitario, y las mal enfermeras, pagados, etcétera. mal pagados encima. Y mal pagados, tú lo sabes de esto porque a veces aquí entrevistas a personeros de la política y tal, lo sabes bien. Lo cierto es que hay que hacer, digamos, distinciones, ¿no? Otra cosa es donde la industria encontró el modelo de negocio, que es en la cronicidad de las enfermedades. Tienes hipertensión, no te la vamos a curar, te la vamos a controlar. Entonces, esto es un modelo que yo lo veo como reduccionista. ¿A qué me refiero? A que ninguna enfermedad, y creo que este es el primer tip interesante para regalarle a tu audiencia, ninguna enfermedad se puede realmente curar desde un abordaje simplista, desde un abordaje reduccionista. Si usted que tiene diabetes, si usted que tiene resistencia a la insulina, si usted que está en este momento lidiando con una enfermedad, por ejemplo, autoinmune, o si tiene cáncer o cualquier enfermedad, y solo estás intentando recuperar tu salud por una vía o por 2 vías o por 3 vías, te estás quedando todavía incompleto, porque la enfermedad es multidimensional, Doramas. Es decir, que nosotros nos enfermamos o perdemos ese equilibrio biológico, esa homeostasis de nuestro cuerpo por múltiples vías, por múltiples razones. Y el abordaje de cualquier tratamiento, por supuesto, y eso implica los medicamentos, los tratamientos convencionales, claro que sí, pero tiene que hacerse también de forma multidimensional. Por lo tanto, toda persona que tenga una enfermedad crónica, degenerativa, etcétera, tiene que, independientemente de los medicamentos que toma, que es una ruta, hay que buscar más rutas sinérgicas. Por ejemplo, hay que desinflamarse, sí o sí. ¿Por qué? Porque la inflamación, que es un mecanismo de defensa del cuerpo, como lo decíamos al principio del programa, cuando se cronifica, termina entorpeciendo la activación de los propios mecanismos de autocuración. Entonces tienes un enemigo interno sin darte cuenta. Y la inflamación la desinflamación mediante la alimentación. Claro, hay que desinflamarse. Para desinflamarse necesitas corregir tu alimentación, otra vía. Necesitas eliminar todo aquello que está perpetuando esa inflamación. Hay herramientas, hay recursos, como por ejemplo el grounding. Hoy se sabe que el grounding, que es simplemente colocarse con los pies descalzos en la naturaleza. Aquí, por ejemplo... Yo no he aplicado eso. Tampoco me he informado mucho. Es una maravilla. Lo entiendo cuando lo he escuchado, para mí tiene mucho sentido, claro. Pero vale, explícame un poco, a ver. Sí, vamos a explicarlo como un tip. Y además las personas que viven aquí en Gran Canaria o en cualquiera de estas islas tienen ese privilegio de estar muy cerca del mar, de tener ahí la arena, etcétera, ¿no? Lo que se ha comprobado, no a nivel de la ciencia dura, porque la ciencia dura se mueve por patrocinio y no, si no hay una contraprestación, si no hay un beneficio, si no hay un rédito y un retorno, entonces no va a haber nadie que quiera patrocinarlo. Al final todo es pasta, ¿no? Ahí está, todo es pasta, tú lo decías. Pero la ciencia independiente, que también existe, que es una maravilla, es decir, que lo están haciendo sin conflicto de interés, sino porque realmente de forma genuina quieren descubrir si hay un tratamiento es funcional, etcétera, etcétera, sí lo ha podido comprobar. Realmente con 20 minutos de estar o abrazando un árbol, o descalzos en el césped, o en la arena, o en la tierra, incluso en una roca, hay marcadores inflamatorios que empiezan a bajar de manera significativa. La teoría nos dice lo siguiente: el centro magnético de la Tierra, el campo magnético terrestre, nos dona electrones. Entonces, hay un factor que es completamente inflamatorio, que son los radicales libres, que además nos envejecen,
que tienen que ver mucho con ese potencial disminuido a nivel de energía y vitalidad en el cuerpo, etc. Toda persona que tiene mucha acumulación de radicales libres le pasa, por ejemplo, como a los fumadores. Tú decías, se nota, la piel está más demacrada, la persona está, por supuesto, está llena de radicales libres porque hay un estrés oxidativo que van de la mano. Bien, entonces, un radical libre es, digamos, un átomo que ha perdido electrones, más allá del tecnicismo es fácil de entenderlo, y como ha perdido electrones, se ve obligado a parasitar otros átomos, valga el término, para valerse de los electrones del otro átomo. Y así sucesivamente. Entonces son átomos muy agrupados que están compartiendo electrones. Esos son radicales libres. Pero como el centro o el campo magnético de la Tierra tiene electrones libres de sobra, cuando nosotros nos exponemos ante ese campo por 20 minutos, 15 minutos, la Tierra nos está donando electrones libres y esos electrones libres permiten que todos aquellos radicales libres ya no tengan que ser radicales libres, ya no tienen que parasitar porque están recibiendo electrones de sobra. Vale. Y ahora se desagrupan y hay, digamos, un mecanismo distinto a nivel atómico en el cuerpo que repercute a nivel molecular, que repercute a nivel celular, que repercute a nivel de tejidos y que repercute a nivel de todo el organismo. Y algo tan sencillo como pisar césped, cualquier tierra, elemento que no haya sido construido, que forma parte de... Bueno, porque un césped... pero que se conecte con el campo magnético de la Tierra. Sea por la arena, por claro, el porque campo. si tú tienes, por ejemplo, en una terraza, tienes un jardín que con tierra y con plantas, no va a servir. No sirve. Tienes que estar conectado. Tienes que estar a la conectado, tierra. vale. Y con eso ya estamos aportando algo barato. Entonces, esa sería una ruta. La desinflamación es una ruta que va por varias vías, porque tú también mencionaste, hay que desinflamar dejando de comer aquello que nos inflama. ¿Qué eliminas tú radicalmente? Todo alimento industrializado, procesado, ultraprocesado, todo aquello que en su constitución molecular no es compatible con nuestro cuerpo porque el cuerpo no lo entiende. Vale, ahora, a mí me gusta intentar siempre hablar para todos los públicos porque Claro. evidentemente aquí tú tienes un público que conoce conoce lo que tú sueles divulgar y ya tienen un conocimiento. Yo siempre parto de que hay gente que no te conoce a ti ni muchos divulgadores Sí, y no parten de la base que es, Claro. que es un ultraprocesado, que es un procesado, que es un producto. Entonces, digamos que tienen que comer carne, pescado, huevo, fruta, verdura y beber agua. Eso. ¿Vale? Todo Sí. lo que contenga un alimento, por ejemplo, cualquier refresco, ya es un ultraprocesado. Cualquier bebida alcohólica ya es un ultraprocesado. Y luego dentro de los alimentos los hay procesados, ¿no? Por ejemplo, una albóndiga es un producto, una carne boleada, que puede ser totalmente sana, no tiene por qué Podría tener ser. nada. O sea, tú coges la carne, lo boleas y hay harinas naturales. O sea, quiero decir que puede ser completamente sana, depende de cómo haya sido procesado. Entonces, para que la gente se haga una idea, es no comer cosas que vengan, por ejemplo, cuando tú compras en un supermercado un producto ultra congelado, suelen meterle muchos químicos para el mantenimiento. O sea, lo ideal es hacerlo tú. Sí, yo creo que la guía más lógica, con sentido común, una guía funcional, es vamos a comer aquello que nuestra genética de generación en generación se ha adaptado. Ajá. ¿Ves? Es decir, que esto nos lleva a la comida ancestral. Ya. O sea, qué comieron nuestros abuelos, qué comieron nuestros bisabuelos, etcétera, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales hoy en día hay más personas enfermas que hace 50 años. Y lo que decías antes de los niños es por lo que habrá 1 de cada 3 enfermos dentro de X años. Sí, no lo dije yo, lo dijo diciendo. el CEO de Pfizer, que dentro de aquí a las proyecciones futuras cortoplacistas, 1 de cada 3 personas podría desarrollar cáncer y ellos se están adelantando ya comprando una de las empresas más importantes del ámbito oncológico. Ahora, entonces la guía sería comer comida ancestral, comida de verdad, comida que por provenir de la naturaleza se supone que está hablando el mismo lenguaje que mis células, que mi organismo, porque viene de la naturaleza. Ahora, hay matices, porque todo alimento, Doramas, todo alimento, y este es el segundo tip, es bueno y malo. Todos, sin excepción. Todos. Tú has visto a la gente, Doramas, peleando que si la avena es buena, que si la avena es mala, que si las frutas son buenas, que si la fruta es mala, que si la carne es buena, ¿verdad?
Entonces habrá un montón de defensores de la avena y habrá un montón de detractores de la avena. Ajá. Y asimismo con cualquier alimento. Sesgo número 1. Si viene de la naturaleza es bueno. No, porque la cicuta es una ramita igual que el perejil, es muy parecida, pero si te tomas la cicuta, nosotros en Venezuela le llamamos un guarapo, pero sería más correcto llamarle una infusión. Te tomas una infusión de cicuta y te mueres. Y es igual al perejil. Y además tiene magnesio, y además tiene potasio, y además tiene una cantidad de propiedades. Bueno, los venenos, ¿no? Los venenos, de los venenos se sacan un montón de curas farmacéuticas del Claro. principio, o de ciertas cantidades de veneno de las arañas. Creo sí, Claro. si te echa 1 gramo de veneno de eso vas a ir para el piso, pero a lo mejor una cantidad mínima y no sé cómo lo harán exactamente, evidentemente, pero es un producto natural que te mata. Las setas también. Entonces, dentro de ese enfoque ancestral para la alimentación, debo entender que de acuerdo a mi contexto, hay alimentos que por muy buenas propiedades que puedan tener, quizás no me convienen. Claro. Bien, por ejemplo, yo soy una persona que siempre he tenido la predisposición a ser obeso. Mi genética, si tú ves a mi familia paterna, todas mis tías, mis primos, todos son gordos. ¿Ves? Es una predisposición que tenemos genéticamente hablando. Hay personas que son delgadas y pueden comer a cualquier hora y pueden comer lo que quieran y no engordan. Ese es otro tipo de genética. En mi genética, y voy a hablar de mi ejemplo, yo no debería comer harinas, yo no debería comer carbohidratos. A mí la avena me engorda y además me inflama. A mí los alimentos cuyo índice glucémico es elevado, incluso frutas, etcétera, a mí no me caen bien porque tengo tendencia a engordar. Hay personas cuya genética pues, se la lleva muy bien con este tipo de alimentos, incluso con los hidratos de carbono. A lo que yo me estoy refiriendo es que todo alimento es bueno o malo según la biología que ostenta la persona que lo va a consumir. ¿Y cómo sabe una persona, cómo una persona de a pie puede saber qué le conviene y qué no? Bueno, en primer lugar, observando a sus ancestros, observando qué alimentación les cae mal o cuál es la alimentación a la que están adaptados. Gente, por ejemplo, que vive en Italia, que ellos comen harinas, comen pan, y son flacos, son delgados. No todos, hay algunas excepciones, pero no tienen un nivel de obesidad que debería, exacto, el nivel de obesidad que deberían tener tendría que ser infinitamente mayor y no, ¿por qué? Bueno, porque ellos tienen una genética adaptada de generación en generación. O sea, el abuelo del abuelo del qué abuelo. Suerte, del abuelo, lo voy a comer pizza, pasta, ya, todo lo me lo va a decir a mí, ya me encantaría. Eso es una primera observación que uno debe tener. Luego la propia observación unipersonal, es decir, ¿qué me cae bien a mí? Si tú comes algo que manifiesta síntomas y signos de que no te va bien con eso, entonces no deberías comerlo. Yo cuando como harina, cuando como pan, yo retengo líquido. Al día siguiente yo amanezco, yo me toco aquí, sabes que uno se conoce y wow, retuve líquido, me veo más papada. Hay otras personas que no. Pero si mi cuerpo a nivel de un disparo de glucosa, es decir, se elevó mucho la glicemia en sangre, los riñones entendieron a partir del disparo de la insulina que tenían que retener líquido, pues mi biología funciona así. De pronto la tuya no, y tú comes y al día siguiente amaneces hasta más delgado y tal. Entonces, la propia observación. Hay personas que dicen, no, es que yo cuando como, por decir algo, granos, legumbres, a mí me da gases y tal. Bueno, el alimento te está diciendo que no es compatible contigo. O sea, que un alimento que dé gases por defecto, que hay gente que le puede dar más o menos, si te da gases quiere decir ya que mejor no. Por lo menos en ese contexto actual de la persona. Porque puede tener, por decir algo, una permeabilidad intestinal, que es cuando la membrana del intestino, la que recubre el intestino, empieza a agujerear, se empieza a generar porosidad y por ahí se filtran sustancias a la sangre que activan mecanismos inflamatorios y tal, o puede tener una microbiota alterada, que son los microorganismos que tenemos en el cuerpo, pero sobre todo estoy hablando en este caso del sistema intestinal, que si hay un desequilibrio en esta microbiota, en este Jurassic Park que todos tenemos dentro, quizás hay una cantidad de microorganismos que están como
como fermentando de una forma inapropiada la alimentación. Son muchos factores, Sí, pero el síntoma te lo está diciendo. Quizás sanas intestino y al día de mañana puedes retomarlo. Pero hay que tomar en cuenta algo que la mayoría de personas también desconoce. Las legumbres, Sí. no digo las legumbres como el enemigo, sino porque lo acabo de mencionar anecdóticamente, pero las legumbres tienen también un sistema de defensa. Es decir, la planta tiene un sistema inmunológico y no quiere que tú te la comas. Por eso, en primer lugar, es dura, para que no te la puedas comer. Que el ser humano es inteligente, descubrió el fuego y a partir de ahí te hablando porque sí y te como. Bien, entonces la planta en su infinita sabiduría y tratando de que no te la comas, entonces genera, a partir de su propio sistema inmunológico, unas lectinas, que son unas moléculas que cuando entren a tu cuerpo se van a unir con moléculas de carbono y te van a promover una inflamación. ¿Para qué? Para que te sientas mal y no te la comas. La planta no se puede ir corriendo, pero intenta defenderse. Yeah. ¿Bien? Pero hay personas cuya genética, según sus enzimas, etcétera, destruyen a estas lectinas y las lectinas no le producen ningún efecto. Entonces pueden comer a las 2 de la madrugada, pueden comerse un plato de... Sí, que sería bueno identificar también la dificultad que conlleva esto, ¿no? El hecho de que muchas veces la propia dificultad es lo que hace que la gente diga, paso de este tema, porque es que, claro, es que uno te dice una cosa, otro te dice otra. Vas a un nutricionista y dice, pero viene el otro y le contrarreste lo que dijo. Entonces, claro, creo que esa tanta información que hay hace que la gente pueda aburrirse, ¿no? Y al final es un trabajo que tienen que hacer un poquito de medio y largo plazo por interés propio. Pero es lo difícil. Es complejo porque, como dices tú, hoy en día estamos viviendo de manera privilegiada una época donde tenemos la información a la distancia de un clic, de un dedito que se mueve, tenemos saturación de información y nada, anteriormente no teníamos información. Por ejemplo, la institución católica o la iglesia por siglos se adueñó de la información, los misterios de la iglesia, quemaron la iglesia de la biblioteca de Alejandría y ellos se adueñaron del conocimiento y el vulgo no tenía acceso a la información. En aquellos tiempos pues no sabíamos nada, teníamos que conformarnos con los líderes, lo que decían los líderes, bien sea religioso o el maestro de la escuela o el emperador de turno, etc. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día es que tenemos tanta información que estamos obligados a clasificar esa información. Pero el tip que yo compartía, que tiene que ver con tu propia autoobservación, yo creo que es uno de sentido común. Claro. Si tú comes trigo y te cae mal, tengas o no celiaquía diagnosticada, probablemente el cuerpo te está diciendo que el gluten, que además ha sido modificado genéticamente varias veces, y eso ya nos hace entender por lógica que ya no es tan compatible con nuestro cuerpo. Y vamos a hablar un poquito del gluten en breve porque hay algo que la gente no termina de comprender, digamos, cuando hablamos en términos generalizados, ¿no? Pero si a una persona le hace daño el gluten, pues el cuerpo le está diciendo, mediante dolor, mediante molestia, mediante una cantidad de síntomas, oye, este alimento no es compatible contigo en este momento. Si luego sanas, quizás ya lo puedes nuevamente incorporar, pero en este momento, en este contexto, no te conviene comer gluten. Es un ejemplo. Ahora, volviendo al tema del gluten, ya directamente conforme a esa modificación que ha hecho la industria. Mira qué interesante, Doramas. ¿Por qué la industria de la agricultura modifica el gluten del trigo? ¿Por qué? Porque buscan que la plaga, que es la que se come a la plantación de trigo, no se coma el trigo. ¿Para qué? Para ellos preservar sus cosechas y no perder dinero, sino aprovechar al máximo posible esa siembra que hicieron. Y lo logran. ¿Cómo lo logran? Bueno, modifican la esencia estructural, el espíritu genético de esa planta para que ahora el mosquito que actúa por instinto no reconozca molecularmente, no reconozca en su inteligencia a ese alimento. No lo ve como alimento, lo percibe como un tóxico y pasa de largo y no se lo come. Y la industria dice, wow, lo logramos. Hemos avanzado en nuestras experiencias, en nuestras investigaciones y ahora preservamos el dinero del agricultor. Entonces el mosquito pasó de largo y no se lo comió. No se lo comió porque si se lo come va a resultar tóxico para él porque es incompatible. Pero nosotros sí nos lo comemos. O sea, el mosquito es más inteligente que nosotros en ese sentido. Porque el mosquito ya entiende
instintivamente, que es un tipo de inteligencia, que esto no me conviene, no está hecho para mí, este no es mi alimento, sigo buscando hasta que lo consiga. Pero el ser humano sí se lo come. Si no es compatible con el mosquito, que es el segundo en esa cadena alimenticia, que es el inmediato, el consumidor inmediato de esa planta, ¿por qué lo vamos a comer nosotros? O sea, quizás sea el fundamento básico de por qué ahora hay tanta gente que no puede tolerar el gluten cuando se habla. Si esto antes no existía, o mucha gente dice esto son modas, ¿no? No creo que sea moda porque No, oye, veo a la gente que le puede sentar fatal y díselos a ellos, ¿no? Lo que sufre. Entonces de ahí viene todo esto, ¿no? De la pasta otra vez. Enfermedades De cubrir nuevas, neoenfermedades. Las creamos nosotros. Las hemos creado nosotros. Es una consecuencia de romper reglas de la propia naturaleza. Y asimismo, muchas de las frutas que hoy en día comemos, la otra vez estaba haciendo yo una pequeña exploración como libre pensador, porque eso es lo que soy yo, un explorador libre pensador, me puse a buscar cómo eran las frutas hace 60 años, 70 años y tal. Y es que las frutas de esos años, hoy en día, probablemente no serían tan apetecibles. Por ejemplo, aquí en Canarias, que el plátano es, digamos, uno de los productos de agricultura más apreciados y que hace sentir mucho orgullo. Y buenos. Porque cuando digo bueno es que es muy fácil de consumir. No es normal que ni un niño te rechace un plátano. El plátano... Sí, además delicioso. Pero ¿qué pasa con el plátano? Que hace 60 años no te lo hubieras comido porque tenía tantas semillitas, era tan molesto y no tenía los niveles de glucosa de hoy en día. Es decir, el azúcar natural en el plátano de hoy en día, lo cual lo hace más adictivo, que también es un aprendizaje de la industria. Si yo logro incrementar los niveles de glucosa o de respuesta glucémica al consumidor, lo voy a hacer más adicto a mi producto. Hay una industria detrás, hay que entenderlo. La industria no es buena ni mala, no tiene corazón. La industria lo que quiere es vender más. Y asimismo, muchas frutas que hoy en día no tienen ni semillas. Muchos jóvenes, muchos niños de hoy en día no tienen ni idea que las sandías que nos comíamos antes estaban llenas de semillas y que hoy en día consigues hasta sandías sin semilla. Y muchas frutas, naranjas, etcétera, que no tienen ni siquiera semilla. Imagínate, se trunca el mecanismo natural que organiza y permite la preservación de la especie, que es la semilla. Entonces, logran una modificación para que no ya el propio producto, en este caso la naranja, el producto natural, quiero decir, ya el propio fruto no tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo, no es autosuficiente, ya es dependiente de una industria para que se pueda reproducir. Y asimismo han ido abarcando muchos alimentos naturales que son naturales porque entendemos que vienen de la tierra o vienen del mar, pero no son naturales molecularmente hablando porque ellos han sido modificados. Y me imagino que también pasará lo mismo con los animales, ¿no? Porque al final la alimentación que le damos y todo ha ido cambiando, ¿no? Entiendo yo que será tal cual. Entonces, claro, dentro de la complejidad y el desafío que supone hoy en día alimentarse, no tenemos más remedio que ser selectivos y tratar de consumir lo mejor posible dentro de lo que hay. Pero ya irse directamente por unas golosinas empaquetadas con colores y tal, eso realmente es un acto de torpeza humana. Lo hemos normalizado. Incluso celebramos con nuestros hijos ese ambiente porque, claro, el dulzor, la excitación de ciertas papilas gustativas genera también una respuesta efímera, pero de bienestar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se activa la dopamina, la sensación de recompensa, porque hemos excitado el sentido del gusto, porque también la industria ha logrado, a través de muchos potenciadores de sabor, conseguir una especie de respuesta sensitiva en nosotros que ya no conseguimos en la naturaleza sabores tan intensos como se consiguen. Sí. O sea, una chocolatina Snickers, por decir algo, el sabor que te produce, el estallido sensorial a nivel gustativo es algo que no te lo puedes producir. Una máquina perfecta de gustar, entre sabor, el crujido, todo.
Entonces, Cuando empiezas a eliminar ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, el azúcar añadido, aunque ya vienen por defecto en muchos alimentos, pero cuando tú empiezas, yo recuerdo que hace años hice el esfuerzo, estaba en una cafetería de Madrid que era bueno, no me acuerdo el nombre ahora, no me acuerdo la palabra. Y te recomendaban que se lo tomaras sin azúcar. Digo, bueno, voy a hacer el esfuerzo ya que vengo aquí, que es un buen café, claro. lo voy a tomar sin azúcar. Y al final, a mí un café, yo le echo leche, no tomo café solo, pero yo lo noto dulce ya, sin tener que echarle azúcar. Incluso no le echamos azúcar a nada. Cuando te toca algo con exceso de azúcar o con un pisco, ya enseguida lo identificas. Y ya incluso no te gusta. Por ejemplo, las pastelerías, ¿no? Que, oye, dulce te gusta, ¿no? Pero bueno, dentro de los dulces luego, cuando vamos a pastelería, bueno, aquí hay una franquicia muy grande, que no voy a decir nombre, ni para beneficiar ni para perjudicar, que gusta mucho, pero es que digo, pero si es que me pones 5 tipos de dulces diferentes y los 5 me saben igual, saben a azúcar pura y dura, no no me sabe a esto, no me sabe a lo otro, pero la gente no lo identifica, no lo sé, porque claro, lo ves con clientes fijos. Con esa premisa que acabas de compartir, me obligas a rectificar. Yo dije que todo alimento es bueno y malo a la vez, Ajá. porque según el contexto puede afectarte o puede beneficiarte. Pero tengo que corregir, porque es que el azúcar no tiene nada bueno. Nunca beneficia. El azúcar refinada, esa blanca que conocemos, no tiene ni siquiera propiedades. Ajá. No aporta nada. No aporta absolutamente nada, sino bueno, altas calorías, mucha inflamación, un disparo de insulina a partir de la necesidad de controlar los niveles de glucosa. La glucosa alta en sangre es tóxica. Entonces el cuerpo se ve obligado a disparar insulina para convertir esa toxicidad, que es la glucosa alta, es decir, la glicemia, el azúcar alta en sangre, para que se entienda mejor, eso que es tóxico para el cuerpo, el organismo, mediante una especie de trabajo metabólico a partir del hígado, a partir de la insulina, etcétera, lo convierte en grasa y lo acumula. Uh-huh. Pero ¿por qué el cuerpo, cuando tú le das azúcar, se ve obligado a convertirlo en grasa? Porque el azúcar es tan tóxico que expulsa oxígeno. Bueno, tú has visto un pie diabético, porque un pie diabético termina gangrenándose. ¿Por qué? Porque no hay oxigenación. Esa melcocha, ese pegoste, esa glucosa en sangre no permite que se oxigenen los tejidos. Y entonces el tejido se hace necrótico, se pudre y se muere. Entonces el cuerpo reacciona para protegerte, y cuando ve que los niveles de glucosa, por ejemplo, pasan de 100, 110, 120, ya por ahí para arriba, ya 180 ni te digo, ya 300 ni te digo, dispara la insulina y eso va a impulsar toda una cantidad de ingeniería biológica que es excelsa y va a convertir todo eso en grasa. Pero es para poder salvarse, no la puede mantener como azúcar, porque si la mantiene como azúcar en sangre, esa sangre va a llegar a todos tus tejidos y te va a hacer ciego, Uh-huh. vas a perder las extremidades, Uh-huh. y vas a tener toda una cantidad de daños en el organismo. Entonces hay que hacer esa salvedad. Todos los alimentos son buenos y malos, pero hay algunos que no son ni siquiera buenos. Que ni eso. Claro. Ahora, algo que tú decías con respecto a la forma como nos estamos anestesiando a nivel gustativo. La industria, Exacto, con sus potenciadores de sabor, anestesia nuestras papilas gustativas y llega un momento en que no somos capaces de apreciar un sabor natural, porque es insípido, ¿no? Exacto, eso es como insípido. Eso es lo que pasa. Pero fíjate, cuando tú hiciste el esfuerzo de dejar de ponerle azúcar al café, con el tiempo te fuiste reseteando y empezaste a apreciar nuevamente sabores que ahora sí aprecias el verdadero sabor del café, Ajá. que es un amargo que es delicioso, y ahora sí lo aprecias porque ya te has reseteado un poco. Uh-huh. Porque por fortuna nuestras células se van reemplazando por la mitosis celular y eso también ocurre con las células que... Nosotros en casa comemos el chocolate del 85% de pureza. Bien. Pero yo cuando empecé era incapaz de decir, es que esto no me lo como en la vida. Y ahora me encanta el toque amargo. Cuando vamos a comer por ahí, a veces mi mujer lo tiene hasta en el bolso porque digo, es que me hace falta ese toquito amargo que me deja el sabor de... Y era imposible. A mí me sabe dulce. Incluso cuando probamos algunos chocolates que probamos por ahí, que tienen 85%, pero le meten ahí ese azúcar, ya te sabe dulce. Digo, no, yo quiero el amargo. Y es verdad, viene en base a esto, que era incapaz de comérmelo.
Y ahora te encanta. Me encanta. Igual que el azúcar. Tú me pones ahora algo de azúcar en el café. Yo, ¿qué dices? Yo es que no soy capaz de comérmelo. Fíjate, yo soy un consumidor exagerado y he tomado riesgos sin querer, porque, repito, todo alimento es bueno y malo, del cacao al 100%. Yo tengo años consumiendo todos los días del mundo cacao al 100%. Yo lo pongo en agua y le pongo un poquito de canela y tal. A veces le pongo clavo molido, le pongo cositas ahí. No tenemos en casa todo eso, sí. Bueno. Nosotros al eliminamos 100%. Las marcas de cacaos de azúcar. De azúcar es negro, porque eso no es cacao, eso es azúcar negro. Claro. Se eliminó por el alto porcentaje que tiene de azúcar. Y mi hijo a veces nos pide un cacao con leche de avena, que bueno, que leche de avena es dulcita, también es verdad que no es del todo, pero bueno, intentamos adaptarlo poco a poco o incluso dentro de las leches de avena, porque es que al final, claro, es que esto es una trampa constante. Dices tú, vale, yo quiero informarme, no, la leche de avena es buena. Vale, pero ahora vas a leche de avena y de repente la leche de avena ahora tiene aceite de girasol. Y yo, ¿pero esto qué es? Es que nosotros primero, ¿pero por qué pones aceite de girasol? Ahí lo tienes. O sea, ¿por qué la industria, o sea, vamos a lo mismo por la pasta, pero ¿por qué no se quedan tranquilitos? O sea, no nos vuelvan locos. Si la gente está buscando, es que todo producto están intentando hacerlo más vendible. Porque al final, si una leche de avena tiene esa espumita, o es un poquito más, esa textura que sea como más cremosa, no inventen, están engañando a la gente otra vez. Pero no es porque sean malos, sino por, lo hablábamos antes de salir al programa, porque tú lo vives. Es decir, si tú no tienes un titular que llame la atención, entonces la competencia te come. Entonces la competencia en todas estas industrias está allí. Cada uno, como un canibalismo, cada uno está intentando quedarse con un porcentaje del mercado y buscan infinitas propuestas para tratar de ganar. Entonces en eso sí se ha perdido y fíjate, nos empata con el inicio del programa, el llamado a la atención, el llamado a la autocrítica, a la autoobservación. No nos hemos dado cuenta y ya nos hemos pasado de la raya. Ya la industria alimentaria, y lo digo con absoluta claridad y contundencia, es responsable de crímenes de lesa humanidad. Porque si hoy en día estamos más enfermos que nunca, eso significa que hay mucha gente que ya ha muerto en el camino, que ha desarrollado cánceres, que ha desarrollado enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes que están hoy a la luz del día, a la orden del día. Casi todo el mundo hoy en día sufre de la tiroides, sufre de los intestinos, etc. Y eso en gran parte es responsabilidad de la industria como tal, así como la industria tabacalera también ha sido responsable de muchos cánceres, no solamente a nivel pulmonar, sino también en otras partes del cuerpo, porque cuando te llenas de radicales libres, cuando te llenas de estrés oxidativo, entonces tu cuerpo está tan inflamado y está tan a la defensiva que el mecanismo de reparación del cuerpo no se activa. Y de pronto hay una malformación en algún tejido que está creando un tumor y aunque el sistema inmunológico tendría el potencial para activar respuestas que promuevan la apoptosis, que es la muerte celular programada en esas células cancerígenas, es decir, que se podrían acercar allí unas células, por ejemplo, las NK, que promueven esa apoptosis, inoculando allí unas citoquinas y unas ciertas moléculas muy específicas que provocarían en esas células cancerosas la apoptosis, es decir, la muerte natural de la célula para ser reemplazada por nuevas células, que es el mecanismo natural de todas nuestras células. Pero la célula cancerosa lo pierde, muta y lo pierde, entonces la célula cancerosa ya no muere y por eso se van acumulando y se van generando tumores. Entonces, si el cuerpo está tan inflamado y está tan hiperactivo a nivel inmunológico, está tan ocupado que no se da cuenta que tiene unas zonas que se está gestando esta anomalía y no activa la respuesta que de otra manera hubiera logrado resolver esa condición. ¿Ves? Entonces hay allí una causa indirecta que viene de parte de esta industria que nos ha estado enfermando, que nos agrede, empezando por nuestros hijos. Yo siempre hago este llamado de atención porque hemos confundido regalarle dulces, golosinas, galletitas, chocolatinas y tal a nuestros hijos como una forma de compartir momentos bonitos, de hacerlos felices, pero los estamos enfermando, los estamos agrediendo. Y lo más irónico, ¿sabes qué es? Que cuando ese niño o esa niña está enferma,
Y cuando ya desencadena un lupus o una enfermedad, lo que menos piensa la persona es, Porque oye, la alimentación tuvo un impacto allí. todo, ¿no? Quizá yo creo que la gran mayoría, bueno, no me voy a decir la gran mayoría, pero muchas de las enfermedades vienen, incluso diría que la inestabilidad, la salud mental, viene también debido a la mala alimentación. Yo creo que la alimentación es la base, pero es que es básico, ¿no? Que parece que no, pero nos tienen adormecidos con el exceso de información, incluso les beneficia que nos cansemos, que nos aburramos, pero oye, si tú un coche de gasolina le pones diésel, no camina. No camina. Mira qué interesante lo que acabas de decir, Doramas. Tú, a tu coche, no le pondrías, por ejemplo, una sustancia inapropiada al motor. No le pondrías un aceite que es inapropiado al motor. Tú siempre vas a buscar el aceite correspondiente. Igual para la liga de frenos, no sé si aquí le llaman así también, la liga de frenos, el fluido que se lo coloca para que se activen los frenos y tal, no le pondrías allí una sustancia. Líquido de frenos, sí. ¿Verdad que no? Es decir, tú tienes la sensatez y la madurez para cuidar tu vehículo, incluso a veces lo decimos hasta con orgullo. No, yo a mi coche yo le hago su mantenimiento cada Se cuida más que a uno mismo, sí. yo le pongo el mejor aceite, sí. ¿Y por qué no lo hacemos con el vehículo de la vida que es nuestro cuerpo? No tenemos la misma sensatez. Parece mentira, pero es así. Y gran parte de que estemos tan dormidos en ese aspecto es precisamente porque la industria ha logrado que normalicemos aquello. Por ejemplo, la industria, la empresa esta multinacional que tiene una bebida gaseosa de color negro, nos ha hecho asociar los momentos de compartir en familia, en las fechas más sensibles, estar acompañados de esa bebida. No tiene sentido, es un contrasentido, es una bebida que agrede a cada uno de los que están allí. O cuando estás celebrando tu cumpleaños, se supone que estás celebrando la vida y estás celebrando la vida con una cantidad de alimentos que te agreden y que te restan la vida. Sí. Porque cuando te comes un pastel de cumpleaños cargado de azúcar, de harinas refinadas, de grasas trans, de colorantes, de un montón de basura, lo que estás haciendo es acortar la vida que estás celebrando. Es un contrasentido. Sí. Y lo acompañas además de licor, que es tóxico para el hígado, que lo acompañas de estos refrescos, estas bebidas azucaradas. Es un desastre. Pero lo hemos normalizado porque la industria nos ha engañado. Entonces hay que hacer autocrítica. La industria tiene que entender eso. Y qué bueno que hay propuestas en Estados Unidos, por ejemplo, y así en otros países, donde se están haciendo revisiones. Y ya, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 40 vacunas que ya no se están colocando, ¿sí? A raíz de una revisión y darse cuenta que tienen, por ejemplo, metales pesados. Dicen, no, pero es que esta la tiene en una cantidad permisiva para el ser humano. Sí, pero es que son 60 al final, porque en Estados Unidos la cartelera de vacunación, la jornada, puede tener hasta 60, 65 puyazos. Entonces piensa en eso, ¿no? Es una más la otra, más la cantidad de la otra, de la otra, de la otra. Eso pasa con el azúcar. No, es un día nada más. Sí. Que tú te la estás echando en el desayuno, en el tal, aquí. Al final, si sumas todos los días te estás pasando, todos los días, toda la semana, todos los meses te estás pasando. Y lo mismo pasa con los químicos. Y el metal es pesado, pero claro, el metal pesado está en muchísimos productos que usas a diario. Uf. La suma de todo es lo que... Pero nos autoengañamos porque... Y está en la crema. Cómodo. Y está en el champú. Y está en el jamón. En mi casa no se está usando nada. Nada ya. Nada. Bueno, esto es mi mujer. Yo no tenía... Yo la única... El único mérito que me otorgo es haber seguido... Sus normas. Su norma de decir, qué bien. Okay, estoy de acuerdo. Pero está muy bien. Pero yo no me he informado. Pero si yo no hubiera estado allá, yo no me hubiera informado. Estas cosas como son. Por lo cual yo he tenido la suerte de una persona en mi vida que sí se informa. Y porque es suerte, porque es verdad que yo lo pienso. Y digo, si yo no hubiera sido capaz de llegar a esto, porque a lo mejor incluso mi día a día no le da la importancia que tiene, porque no paro todo el día con mil cosas y no paras lo importante que es eso. Entonces, eso también. Comprendo que también hacen que tu día a día no sea sencillo. Incluso en tu día a día hay muchas cosas de las que mantenerte entretenido, ¿no? O sea, que hoy tenemos un problema, ¿no? Bueno, hay un problema que es, hay una enfermedad o no sé cómo le llaman, a esto de que tienes un sentimiento de que te estás perdiendo cosas. No sé qué nombre tiene, porque como hay tantos eventos y tienes esa sensación de que la gente... Digo, claro, a veces dices tú, sí, tengo
10.000 series que ver. O sea, yo tengo 5 plataformas y me encanta verlas. Y dices tú, claro, si te das la sesión y quieres verla toda, no te das avión. Entonces, claro, pero luego tengo otros 10.000 libros que me quiero leer. Pero es que luego también quiero ir a jugar mi partido de pádel, o vas a salir con los enanos. No te da tiempo. La vida te mantienen tan ocupado que no te da tiempo. Y al final todo se soluciona sigue nuestro modelo de vida, el que te hemos hecho. Compra esto, compra lo otro. Si tienes una enfermedad, cúrate aquí, cúrate allí. Y yo creo que es una lucha difícil. Es verdad que está cambiando, la gente se va informando más, pero es una lucha difícil. Yo que intento siempre decir, ¿por qué pasa esto? Y tú lo intentas decir, bueno, me voy a poner un poquito de lejos. Y cómo yo que me considero una persona que tengo una capacidad de raciocinio, de mejora, digo, si me cuesta, ¿cómo le puedes pedir a gente que no está tan abierto al cambio que lo haga? Es imposible. Y eso está sucediendo en todas las industrias. Tú sabes que es alarmante cuando uno mira con perspectiva, por ejemplo, la cantidad de tratamientos estéticos que ya no se están utilizando. A ver, cuéntame. A ver. No. Alguno que no se que sepa que a lo mejor. Sí, no, que tratamientos que en su momento, biopolímeros, por decir algo, estaban de moda, lo utilizaron muchas celebridades y tal, y hoy en día ya toda una cantidad de médicos esteticistas ya no lo usan por los resultados nefastos en sus pacientes, ¿no? Uh-huh. Tratamientos que si los hilos tensores y tal, que ya no se usan porque ya vienen entendiendo que no sirven por esto, por lo otro, porque al final, o ya la gente está entendiendo que el ácido hialurónico, al final, sí, ¿qué te dice el médico esteticista? Bueno, si lo haces con conciencia, te vamos a colocar una cantidad, el cuerpo también produce ácido hialurónico, con lo cual es una sustancia que la reconoce el propio cuerpo, es relativo a esto. Y entonces va por debajo de la piel para darle un poquito de soporte. Sí, pero con los años te das cuenta que la persona primero se vuelve dependiente. O el Botox, por ejemplo, ¿no? Que el Botox, bajo cierto contexto, 1 gramo de Botox podría matar a 1.000 millones de personas, ¿sabes? En el contexto, en las condiciones reales. Es una toxina mortífera, una toxina que es capaz, o sea, es letal. Sin embargo, bueno, en una cantidad específica y tal, te paraliza cierta musculatura facial y esa musculatura facial va de alguna manera, a flexibilizar ciertos tejidos aquí. Digamos, se van a ver menos las arrugas, los pliegues, etcétera, ¿no? Claro, tienes unos músculos que no se están moviendo. Entonces la persona hace así y no se le arruga la frente porque está llena de botox, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es, por ejemplo, en el caso del ácido hialurónico o cualquier tipo de relleno estético, eso es un relleno, con lo cual tiene peso, tiene una densidad y la ley de gravedad se va a manifestar en algún momento, con lo cual eso va a ceder y con el tiempo se van a desplazar los tejidos hacia abajo porque tienes un peso ahí, porque hay gravedad. Y la persona empieza a verse rara, entonces quiere un retoque y un retoque y un retoque, lo mismo con Botox, y ya finalmente vemos a celebridades que eran hermosas, como Brooke Shields, por ejemplo, que yo estaba enamorado de ella cuando yo era jovencito, que era tan hermosa, o digamos otras celebridades que tú las ves transformadas, que son como unos, no sé, sí, que no se les reconoce. No se les reconoce, ¿no? Se reconoce. Y el error es que la persona cree que porque tú tengas la piel estirada te ves más joven. No. Te ves estirado, pero no te ves más joven. Sigues aparentando esa edad. A ver, yo lo que haría es normalizar envejecer. No. Claro, hay que normalizar, hay que dignificar eso. Exacto. Y en todo caso, mira, consume un buen colágeno, que sea precursor. Bueno, la industria del cine, por ejemplo, o de la música, claro, no se ha gratificado a la persona mayor. O sea, realmente la industria ha dejado de lado. Sí. Entonces ellos de alguna forma han dicho, cónchale, a lo mejor tengo que aparentar algo para que me contrate, para tener trabajo, por ejemplo. Pero el tema central que yo estaba desarrollando es que las distintas industrias son todas nuestras enemigas, ¿sabes? Porque la industria de la estética, wow, un montón de tratamientos que hoy en día ya no se están utilizando. ¿Por qué? Debido a la cantidad de demandas, debido a las deformidades, a los efectos secundarios, etc. La industria del fitness, wow, ¿sabes la cantidad de cosas que hoy en día ya no se usan en el fitness porque perjudicaron a las personas, porque generaron insuficiencia renal, porque, ¿sabes? Entonces, prácticamente las industrias tienen cierta licencia para usarnos como cobayas.
Y hasta tanto no haya la suficiente cantidad de demandas y Hasta que no los se escándalos demuestre y lo tal, contrario. pues ellos siguen monetizando y rentabilizando. Y luego no hay ningún tipo de represalia, ¿no? Vamos a hablar de... No, no Hay vamos a poco, nombrarlo. lo hay, porque por ejemplo Pfizer en su momento pagó 2.000 y pico de millones. Sí, pero ¿cuánto ganó? No, claro. Ahora, Pero ¿cuánto han qué? pagado, hay muchos escándalos a nivel No, farmacéutico. Porque pero es rentable. sigue siendo, Es está dentro de los números. rentable, claro. Es si me multan, sigo Está ganando dentro. dinero, sigo ganando mucho dinero. Corren el riesgo, ¿no? Corren el riesgo porque es rentable. Entonces, entendido. Ese es el tema, que hay sesgos. Es decir, si ya la industria, imagínate la industria de la insuficiencia renal, de los pacientes renales, el negocio, claro que es necesario que una persona que es un paciente renal cuyos riñones ya no funcionan, tiene que dializarse. No hay otra. Tiene que dializarse porque si no se muere, porque se va a toxificar y se va a morir. Por lo tanto, la diálisis es necesaria. Pero como la diálisis se ha convertido en un gigantesco negocio, ¿tú crees que la industria, en este sentido de la medicina renal, tiene algún interés de buscar a conciencia todo aquello que realmente pueda revertir las enfermedades renales? Es difícil, ¿ves? Claro. Porque están acomodadas, es acomodaticio, es cómodo. Y todo aquello que apunte a que las enfermedades renales tienen la posibilidad de revertir, lo van a frenar todo lo que puedan, todo lo que puedan. Es decir, van a decir, todavía no tenemos estudios concluyentes, todavía no es definitivo, faltan muchas exploraciones y tal. Aunque haya pruebas, aunque haya... Mira, te hablo un caso muy interesante. Doctor Thomas Wimes, para las personas que son pacientes renales, que lo investiguen, en Santa Bárbara, en Estados Unidos. Este científico, él ha podido revertir una enfermedad que es se llama síndrome poliquístico. Es decir, cuando los riñones se llenan de quistes y eso deriva en insuficiencia renal, ¿no? Entonces, él estaba haciendo una cantidad de experimentos porque siempre su enfoque no es en cómo te sostengo, cómo te hago un tratamiento para que, digamos, prolongues el mayor tiempo posible hasta que llegue el día de la diálisis y hasta que llegue el día del trasplante, ¿no? Pero mientras tanto te voy monetizando muchos años con los tratamientos. No, el enfoque de él ha sido cómo revertir la enfermedad poliquística renal. Y bueno, haciendo los experimentos, tú sabes que los ratones siempre se utilizan un poco para este tipo de experimentaciones, de investigaciones y tal. Y resulta que dentro de este entorno controlado, un fin de semana falla uno de los empleados, que era el que tenía, entre otras cosas, la responsabilidad de alimentar a esos ratones. ¿Okay? Entonces, ellos tenían un constante monitoreo de cómo estaban sus riñones y tal. Resulta que estos ratones pasaron casi 7 días sin alimentarse. El doctor Thomas Wimes, que está viendo todos los datos, dice, wow, pero ¿qué está pasando aquí? Están mejorando la condición renal. ¿Pero qué pasó? ¿Qué cambió? Y empiezan a ver toda la secuencia genética, las cosas. ¿Pero qué pasa? No entendemos. La única variable había sido que habían estado en ayunas durante casi una semana. Empiezan a indagar y encuentran que sí, hay unos mecanismos de nuestro cuerpo a nivel epigenético que pueden, por ejemplo, inhibir mTOR, que es un gen, vamos a hacerlo más fácil, más sencillo, y activan otro gen que se llama AMPK, ¿ok? Para no complicarnos. Cuando el mTOR se inhibe, entonces el cuerpo tiene una respuesta distinta. Y el AMPK es cuando se pone en marcha. Pues el mTOR tiende a reproducir más. Es decir, que en este caso de los quistes, tienden a agravarse. Pero si se inhibe mTOR, entonces el cuerpo entra en un proceso regenerativo, proceso de reparación. Y se activa AMPK. Empezaron a probar y se dieron cuenta que el mecanismo que se conoce como cetosis, que es cuando la persona deja de consumir hidratos de carbono, azúcares, harinas, todo esto, y como su cuerpo ya no está recibiendo glucosa, se ve obligado a utilizar la grasa como fuente de energía. Es
es decir, lo que llaman los cuerpos cetónicos, las cetonas. Y hay una cetona que se llama beta-hidroxibutirato, que es la cetona maestra en este sentido para lograr este cambio epigenético que estoy hablando, ¿no? Y descubrieron entonces que no había necesidad ni siquiera de hacer ayunos prolongados, sino si la persona entra en cetosis, repito, es cuando el cuerpo ya no utiliza la energía a partir de la glucosa, sino a partir de los cuerpos cetónicos de la grasa, produce mucha beta-hidroxibutirato, inhibe mTOR y activa AMPK, con lo cual se inhibe el sobrecrecimiento y se activa el proceso de regeneración. Y eso empezó a revertir pacientes renales con esta condición poliquística autosómica dominante, se llama así, poliquistosis autosómica dominante. Entonces, a partir de ese momento, él empezó a aplicarlo con sus pacientes, porque realmente lo está haciendo con la vocación y con el genuino deseo de sanar a sus pacientes renales. Pues no te imaginas lo que está sucediendo con la industria en contra de todo lo que está haciendo el doctor, porque le amenaza el negocio. El problema es que nuestra salud está en manos de una industria. Entonces, le van a poner todas las pegas, para que eso no se dé a conocer. Van a utilizar sus sesgos. No hay informes concluyentes, no tenemos suficiente evidencia científica acumulada, no hay evidencia sólida. Es verdad, hay evidencia anecdótica, pero hay un patrón. Ya lo replicaron en Reino Unido y ya lo replicaron en Japón. Pero la industria está que tiene urticaria, ¿sabes? Entonces, es todo un tema. Lo último. Ya el doctor Thomas Wimes ha descubierto que utilizar ese mismo mecanismo está ayudando a pacientes de insuficiencia renal crónica, que se supone que es irreversible. Se está deteniendo la insuficiencia renal o se está empezando a revertir, cosa que el paradigma dominante de la medicina en este sentido, digamos, en el ámbito nefrológico, es que eso es irreversible, que es incurable. Pero hay urticaria. Hay urticaria. Yo, al contrario, yo entiendo que si la ciencia se atreve a desafiar y empieza a tener suficiente información anecdótica que está marcando un patrón, ahí es cuando la ciencia debería volcarse y apoyar aquello. El gran problema del doctor Thomas Wimes es que no consigue patrocinio, porque todos esos experimentos cuestan millones de dólares, pero el patrocinio lo vas a conseguir siempre y cuando el que está del otro lado, que va a poner el dinero, entienda que va a haber un retorno importante. Y como eso no va a superar nunca el retorno de la diálisis, nada, les va a quitar más bien los trillones que produce anualmente esto, entonces es difícil. Y lo mismo podríamos atribuirlo, por ejemplo, a la quimioterapia, radioterapia. Yo no estoy diciendo que la persona no tenga que hacerse su quimioterapia. Si tiene cáncer y su oncólogo ha determinado que debe hacerse quimioterapia y radioterapia, pues lo tiene que hacer. Tiene que hacerlo. Pero otra cosa es que intente paralelamente, simultáneamente, otras vías, otras rutas biológicas sinérgicas para intentar por lo menos ayudar a ese tratamiento y a que el propio cuerpo reaccione de la mejor manera. Vale. Esa sería la idea. Un abordaje integral. Cuéntame cómo fue tu experiencia, ya que estás hablándome de esto, de cómo remitió tu cáncer, cómo cuando te lo diagnosticaron. Bueno, primero, yo no sé si en ese momento tú estabas con tanto conocimiento al respecto, en qué momento de tu vida te cogió. Me gustaría saber cómo lo notaste y qué aplicaste tú para que ese cáncer remitiera, cuáles fueron tu toma de decisiones. Sí, yo tuve la fortuna, eso fue en el año 2006. Ajá. En esos años yo me había leído varios libros que tenían que ver con el tema, pero conseguí un apoyo que es inconmensurable en valor. Y es un médico que lamentablemente nos abandonó hace unos 6 meses, el doctor Ángel Escudero, un médico español, flebólogo, que él creó una iniciativa muy interesante que se llama noesiterapia. Noesiterapia significa sanación por el pensamiento. ¿Ok? Terapia significa sanar y noesis viene del griego de la acción de pensar. Entonces yo había leído su libro que se llamaba Sánate con el poder de tu pensamiento y había leído otros libros de algunos referentes importantes para la época. Y cuando a mí me diagnostican un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga, yo
obviamente fue un impacto importante cuando te dicen eso. Yo ya tenía varios meses orinando color café y sabía que tenía que ir al médico, pero yo pensaba que era algo que me había caído mal y tal, pero claro, empezó a pasar el tiempo, estaba en aquellos años con una vorágine tan fuerte, con trabajo, etcétera, que estaba como postergando demasiado el ir al médico hasta que me toca ir al médico. Cuando voy al médico, pues me hacen todos los exámenes y tal, y tenía un engrosamiento importante en la pared posterior derecha de la vejiga debido a un tumor allí. Entonces, para ese momento ya yo tenía, como te dije, información sobre el potencial autocurativo del cuerpo. Yo no me negué a los tratamientos convencionales, pero en Venezuela todo es bastante tardío, y más en materia de salud, sabes que allá todo es deficiente. Lamentablemente es así, hay que decirlo. Y yo tenía un cierto margen para la intervención quirúrgica que me iban a hacer, donde me iban a remover toda la vejiga y me iban a improvisar una especie de vejiga a partir de material del intestino. Me iban a hacer una bolsita, algo así. Y bueno, me iban a hacer radioterapia y la quimioterapia era opcional según los resultados, etc. Como tengo unos cuantos días, yo le digo al médico, yo le digo, doctor Juan, ¿usted me permitiría 2 meses? Yo necesito 2 meses. Y entonces él me dice, ¿2 meses para qué? Yo, bueno, 2 meses, como todavía no me va a hacer la cirugía, entonces por lo menos 2 meses. Si yo no logro nada por mi propia cuenta, entonces yo me someto, obviamente, a todos los tratamientos que usted ha dispuesto para mí. Pero yo quiero hacer algo en estos 2 meses porque yo creo en el poder de la autocuración, le digo yo. Yo creo en el poder de la sugestión y creo en el poder de la autosugestión. En aquellos años, como yo había hecho el método Silva, que era muy famoso, y había hecho algunos estudios interesantes en ese sentido, pues yo tenía cierta certeza de que uno es capaz de generar por medio de la intención, siempre y cuando sea consistente, ciertas respuestas neurofisiológicas que pueden activar mecanismos naturales del propio cuerpo. Y como me había leído el libro del doctor Ángel Escudero, que resultó ser un ángel para mí, anecdóticamente hablando, pues tenía como esa intuición de que quizás podría ayudar en algo. No estoy diciendo a las personas que no se hagan su tratamiento, tienen que hacerlo. Los médicos son los que saben, ellos estudiaron eso. Pero eso no implica que uno no pueda hacer cosas por su propia parte. Y eso fue lo que yo hice, solo que contaba con 2 meses de plazo. Le escribí un email al doctor Escudero y el doctor Escudero me ha respondido. Y para mí eso fue de mucho impacto positivo. Para que tengan una idea, las personas que no conocen el trabajo magistral del doctor Escudero, es bueno dignificarlo, él estuvo realizando intervenciones quirúrgicas en su quirófano, cortando con bisturí, manipulando, suturando luego, sin anestesia química. Miles de personas pasaron en 45 años de actividad profesional por el quirófano del doctor Escudero sin recibir anestesia química. Sin recibir anestesia química. Porque él creó una especie de técnica, a él no le gustaba que uno le llamara técnica, pero bueno, él entendió que el ser humano tiene mecanismos naturales que pueden promover una analgesia natural, valga la redundancia. Él le bautizó a esto con el nombre de psicoanalgesia volitiva, es decir, anestesia que creas tú a partir de tu propia psicología a voluntad. Tanto es así que muchas personas que aprendieron la psicoanalgesia volitiva, yo entre tantos, nos hemos dejado intervenir a nivel odontológico sin utilizar anestesia porque ya lo aprendimos. Y recientemente, y esto simplemente para poner más interesante el tema, recientemente se ha descubierto que efectivamente en la saliva existe una molécula que se llama opiorfina, que es un anestesiante natural muy poderoso, tan poderoso como la morfina. Y mira qué interesante que para uno activar la psicoanalgesia volitiva, el doctor Escudero lo ponía a uno a salivar, producir mucha saliva, y ya cuando estaba en un predominio de relajación y tal, que es lo que llaman predominio parasimpático, en ese momento dar la orden con mucha certeza al cuerpo de anestesiar la parte deseada. Pero fíjate, no se sabía en aquellos años que existía la opiorfina, que es un opioide
endógeno, natural, y que tiene presencia en la saliva. Por lo tanto, mientras más saliva produces, más opiorfina. ¿Por qué dignifico al doctor Escudero? Porque primero es digno de un premio Nobel, 45 años realizando intervenciones quirúrgicas sin usar anestesia. Además, atender a más de 2.000 partos sin dolor y sin anestesia es algo muy grande. Bien, el doctor Escudero, que tenía la escuela Noesiterapia, sanación por el pensamiento, él creía en el poder del pensamiento y en el poder de la intención por la respuesta neurofisiológica de la intención. Entonces yo le escribo y le explico mi desafío y le explico lo que yo quiero hacer. Yo le dije al doctor Escudero, yo creo en usted, yo creo en la noesiterapia, yo creo en la autosugestión, yo creo que yo puedo conseguir algo aquí, bla, bla. Y él me mandó un email de vuelta apoyándome y diciéndome, bueno, Tito, tienes 2 meses, yo estoy seguro que ese computador biológico llamado cerebro es el gran inexplorado por nosotros los científicos y estoy seguro que ahí se esconden muchas verdades que en algún momento la medicina va a descubrir y se va a dar cuenta de que fue subutilizado y subexplotado como debió haber sido. Entonces, bueno, me dio unas palabras ahí muy bonitas y tal, y yo empecé a realizar algunas técnicas de autosugestión. Dentro de esas técnicas yo producía mucha saliva, porque producir saliva es una especie de interruptor biológico que activa una respuesta biológica positiva armónica. Entonces yo producía mucha saliva y yo repetía una frase para sugestionarme durante 40 minutos, 45 minutos, a veces pasaba 1 hora, porque yo entraba como un estado de meditación y es un estado sumamente satisfactorio, ¿sabes? No te quieres ni mover. No sé si te ha pasado alguna vez que entras en un estado de relajación que no te quieres ni mover. O cuando, por ejemplo, te acabas de despertar, que estás así en esa sábana y te sientes tan deliciosamente cómodo que no quieres moverte. Yo entraba en ese estado, ¿no? Y a veces me salían las lágrimas y toda la intensidad que yo le insuflaba a esa frase de poder. Yo le llamaba frase de poder y era gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga. Eso es lo que yo repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una vez, en un estado de altísima concentración y produciendo mucha saliva para la activación del predominio parasimpático, que además activa los mecanismos regenerativos del cuerpo, porque tenemos un sistema nervioso simpático que es el que activa el modo defensa, lucha o huida, pero ese no te cura, ese te defiende, pero no te cura. Y tenemos el parasimpático, que es el regenerativo, el que pone el cuerpo en modo reparación. Entonces es el que yo activaba con la producción excesiva de saliva, que a veces hasta me ahogaba de tanta saliva que producía. Y repetía esa frase autosugestionándome. Lo que yo no sabía en esos años, que luego, porque yo me he formado ahora con Bruce Lipton, con Joe Dispenza, con grandes referentes, lo que yo no sabía en esos años es que de tanto repetir una frase con una intención específica, yo estaba recableando mi cerebro. Yo lo que no sabía es que existía un concepto que se conoce como plasticidad neuronal. Es decir, que la sinapsis que se crea entre las neuronas va creando redes y circuitos que se van fortaleciendo y que están generando una respuesta a nivel de neurotransmisores, a nivel de péptidos, a nivel de moléculas mensajeras que viajan por sangre y pueden interactuar con el propio sistema inmunológico y con el propio sistema endocrino y con el propio sistema nervioso. De hecho, existe dentro de la propia medicina la psiconeuroinmunoendocrinología. Fíjate el nombre, psico, que es mental, neuro, sistema nervioso, endocri es por el sistema bioquímico hormonal del cuerpo, ¿verdad? Endocrino. Y inmunológico, psiconeuroinmunoendocrinología, sistema inmune, sistema, es decir, que el sistema psicológico, el sistema inmunitario, el sistema nervioso, el sistema endocrino, todos están en contacto. Entonces, yo lo que no sabía era que de tanto repetir esa frase, yo estaba creando redes neuronales que estaban generando respuestas bioquímicas, neuropéptidos, neurotransmisores, moléculas que son mensajeras. Y bueno, yo repetía mi frase todos los días, y como al mes ya yo noto que yo no orino sangre. Y llamo al doctor, pero no le digo al doctor, su nombre lo recuerdo, Juan Sidga, no le digo que no estoy orinando sangre. Le pregunto, doctor, ¿usted cree que yo pueda en algún momento dejar de orinar sangre? Y me dice, no, Tito, al contrario, eso va a ir a peor. Cuando él me dice así y yo estoy viendo que no estoy orinando sangre, yo entendí que las cosas iban bien, ¿verdad? Y eso me dio como un subidón de certeza, de fe, de confianza. Seguí un mes más haciendo aquello y nada, cuando
me someto a los exámenes, lo primero que me hacen es una ecografía pélvica, un urocultivo y tal. Se dan cuenta que no tenía presencia de hemoglobina en mi orina, pero además en la ecografía pélvica el tumor había remitido. Y fue la primera vez que yo escuché el término remisión espontánea. Remisión espontánea es un término que se utiliza en la medicina convencional para darle una etiqueta a aquellos casos donde las personas se sanan sin haber obrado la medicación de por medio, sin, digamos, el tratamiento. En este caso fue antes de, porque yo no estaba negando hacerlo, pero no hubo necesidad. No hubo oportunidad. Eso, no hubo necesidad porque se había remitido espontáneamente. Pero claro, hablando con el doctor Escudero, me dice, no es espontáneo, es volitivo, porque tú lo promoviste. Tú estuviste interactuando todos los días con tu cuerpo. Tu cerebro es el centro de comando, es el computador biológico que opera y que interactúa con todas tus células, con todos tus sistemas, con todos tus componentes, etcétera, ¿no? Y bueno, fue una experiencia anecdótica muy valiosa. Yo viví en ese tiempo en Venezuela. En el 2010 me vine a España, estuve un tiempo sin papeles, como la mayoría de los migrantes, ¿verdad? Pero ya cuando tenía papeles en el 2013, lo primero que hice fue irme a Valencia y estudié con él. Me formé en noesiterapia, en sanación por el pensamiento. Y lo conocí en persona y a su hija y a su esposa. Ya ni él ni su esposa viven en este momento. María Jesús, que su hija, sigue adelante con la obra de la noesiterapia. Sí. Y cuando yo estudié con ese curso, la mitad más o menos de los estudiantes, de los asistentes, eran médicos. Y un gran número de anestesiólogos, porque claro, querían aprender la psicoanalgesia volitiva. Entonces yo le debo a un médico español, que para mí es digno de un premio Nobel, el haber logrado una remisión de un tumor antes de el propio tratamiento convencional. Y comento, porque viene al caso de lo que habíamos hablado anteriormente, él durante todas esas intervenciones quirúrgicas donde no utilizó anestesia y donde no hubo dolor, que es lo más importante, y donde no hubo infecciones postoperatorias, él todo eso lo estuvo filmando, ¿sabes? Desde 1972, que empezó, hasta tiempos de pandemia, que estuvo trabajando él como cirujano, flebólogo. Él todo eso lo filmó y él cada cierto tiempo entregaba todo ese material a las autoridades sanitarias para que se abocaran a investigar la fenomenología detrás de personas que se dejaban intervenir quirúrgicamente sin dolor y sin anestesia. Pero adivina qué, caso omiso. ¿Por qué? Porque los analgésicos es un gran negocio y entonces es uno de la línea de medicamentos más vendidos, así que eso no conviene mucho. Diario. Pero obviamente yo particularmente no utilizo analgésicos. ¿Por qué? Porque yo aprendí la psicoanalgesia. Es súper curioso eso, la verdad. Es interesantísimo. Bueno, está siendo súper interesante. A la par también, yo al final tengo la suerte de tener unos conceptos básicos ya aprendidos y me ayuda a seguir la conversación. La comprendo perfectamente, aprendo mucho, disfruto mucho. Confío en que nuestros espectadores también, porque es muy interesante y creo que también es muy, no solamente esta última experiencia de vida que has tenido, sino en general todo lo que hemos hablado creo que es súper útil. Nos queda poquito porque tienes que ir al aeropuerto y no quiero dejar de hacerte una rápida dinámica de preguntas con unos tips muy breves para que la gente también se lleve algo más rápido y práctico. Y luego tengo que acabar con la pregunta de nuestro patrocinador, ¿vale? Así que, bueno, 3 cosas que crees que deberían de cambiar inmediatamente una persona para mejorar su estilo de vida. En primer lugar, renunciar, pero categóricamente, a todos los alimentos industrializados. Y eso incluye los aceites de semillas, aceites vegetales. Eso incluye pues todo lo que sabemos que viene ultraprocesado. Eso hay que eliminarlo. ¿Cuál es el aceite que recomiendas? Bueno, aceite de oliva y grasas naturales, que sean grasas, digamos,
buenas, grasas saludables. Por ejemplo, la grasa del aguacate es una muy buena grasa, por decir algo, ¿no? Tan rica, ¿no? Es riquísimo, sí. Yo todos los días del mundo me como un aguacate. Todos los días Sí, del mundo. ay, Sí, me sí, sí. encanta. No, es una cosa. Es que los tengo todos los días porque se olvida uno de comprar. Cuando compra, ahora hay que esperar que se maduren. Pero Sí, sí. ¿cómo puede ser tan bueno eso? Es verdad No, que es una bueno, maravilla. es Es una una maravilla. Eso por un lado, evidentemente, eliminar este tipo de alimentación que te agrede. Por otra parte, hay que sanar intestino. La mayoría de nosotros tenemos condiciones que no conocemos en el intestino. ¿Por qué? Bueno, por el estilo de vida. Porque el estilo de vida que normalmente hemos llevado conforme a la alimentación y conforme al estrés, etcétera, es idóneo para dañar el intestino. Ujú. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos esa membrana agujereada, esa membrana está porosa, está hiperpermeable y eso genera una inflamación constante porque al estar con esos agujeros pasan sustancias a la sangre que no deberían estar en sangre y eso altera el sistema inmune permanentemente y todo lo que comemos altera el sistema inmune y por lo tanto estamos inflamados crónicamente. Estos dos tips van apuntando hacia lo mismo, desinflamarnos. Al dejar de comer estos alimentos industrializados y al sanar intestino. Entonces la gente preguntará, ¿y cómo sanamos intestino? Bueno, ya dejando los alimentos industrializados, estamos empezando a permitir que el cuerpo active sus mecanismos de reparación. Al bajar la inflamación, también, porque yo decía hace rato en el programa que la inflamación muchas veces se convierte en un obstáculo para que el cuerpo sane. Ujú. Bien, pero lo otro que podrían incorporar las personas es consumir varias formas de colágeno para ayudar a esa materia prima para restablecer esa membrana. Y una forma muy deliciosa es, por ejemplo, hacer caldo de huesos. Pero las personas que son vegetarianas o veganas y no quieren comer o consumir caldo de huesos, entonces podrían... bueno, el vegano sí lo tiene un poco más complicado, pero podrían derretir, que es muy fácil, en una infusión todos los días, un par de láminas de gelatina incolora, insabora, ecológica, ¿sabes? Esas láminas, eso se derrite muy fácilmente en cualquier bebida caliente, se derrite, se la toman y no tiene ningún sabor. Bien, entonces eso ayudaría a aportar un tipo de colágeno para que esa permeabilidad se vaya sellando, porque tenemos unas células que son los enterocitos, que son las células del intestino, y ellos están en este momento así. Y con esto se va sellando y ya no permite que entre nada ni que salga nada a la sangre. Bien. Y por otra parte, hay algo que no hemos tocado el tema, lo vamos a dejar para probablemente para otro programa, y es hacer higiene lumínica porque hemos perdido la sincronización de nuestro reloj biológico. No hay nada más importante que el propio cuerpo sepa a qué horas activar ciertas hormonas, ciertas enzimas, ciertas sustancias. El cuerpo uno no lo sabe, pero el cuerpo está operando las 24 horas y hay una sincronización que es fundamental, que es elemental, y es lo que llaman los ritmos circadianos, ¿verdad? Es decir, los ritmos biológicos que se tienen que activar a lo largo de un día, ritmo circadiano, ¿no? Acerca del día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, por la tecnología, estamos sometidos a una cantidad de focos, luces LED, pantallas del televisor, del móvil, del ordenador, etcétera, y eso confunde nuestro cerebro. Eso confunde nuestro reloj biológico porque ahora mismo afuera está oscuro, por ejemplo, pero aquí tenemos luz blanca. Entonces nuestros cerebros, incluyendo el tuyo y el de nuestro compañero ya, el partner, que es de noche. Nuestro cerebro no entiende que es de noche, entiende que es de día y eso desincroniza los procesos hormonales que con el tiempo va a traer desajustes, porque yo decía también a lo largo del programa que cuando las hormonas se alteran es como una lotería, ¿no? Entonces, ¿cómo se recupera eso? Bueno, intentando, por ejemplo, a cierta hora, cuando ya el sol empieza a ocultarse, que es una luz roja, es un espectro rojo, por ejemplo, colocarse unas gafitas de estas que son rojas, protegerse. Ahí la gente tiene que hacer su pequeña investigación. Que en la pantalla se le pone muy la inteligente. roja No, tu mujer hay que felicitarla, ¿viste? ¿Cómo se llama ella? Yurena. Yurena, te felicito porque eres muy lúcida. Definitivamente sí, ¿no? Entonces, recuperar los ritmos circadianos, esa sería la tercera. Bueno, acabas de hacer como un resumen súper interesante. Me voy a quedar con ese resumen porque el otro era el alimento que quitarías. Creo que el azúcar es el que ya dijiste antes que es el que hay que erradicar. Aunque los aceites
de Sí, semilla. los pones al nivel. Uf, Aceite de girasol. girasol, de maíz, aceite de todo eso hay que eliminarlo. Son aceites O sea, proinflamatorios. mantequilla, margarina. No. Hemos tenido un conocimiento que la margarina es buena, la margarina no. Mantequilla. La mantequilla es buena Sí. si es una mantequilla, digamos, Que es como bien todo. elaborada. Que es lo que hemos hablado, que hay cosas Eso. que son buenas, pero es que luego vete a estudiar Hay los ingredientes que tiene. Pero si es una tiene buena- realmente solamente la nata, o sea, la parte de la Ajá, mantequilla, sí. sí. No la margarina, que la gente cree que la margarina es buena y es al revés. No, claro, porque la industria a veces ha tenido la osadía de mentir y colocar cardioprotector. O sea, Yeah. que la margarina es un alimento cardioprotector. No, Todo para lo contrario. nada. No, por supuesto, es todo lo contrario. Es una grasa trans. Es una grasa que ha sido distorsionada y que molecularmente es muy inflamatoria. Igual que los procesos para sacar ese aceite vegetal del maíz, de otras semillas, es muy inflamatorio. A diferencia de, por ejemplo, el aceite virgen de aguacate, que es otra cosa, el aceite de oliva, que sí verdaderamente es un aceite. ¿Sabes? El aceite de oliva verdaderamente es un aceite, porque la palabra aceite viene de aceituna, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, sí. ese sí es un verdadero aceite. Correcto. Lo otro tiene un montón de procesos industrializados para Bueno, que se convierta Poco a poco. supuestamente en esa sustancia. Hay mucho divulgador sobre la salud que están cogiendo mucha fuerza, lo cual me alegro. Sí, sí. Porque habían demasiados divulgadores, influencers, transmitiendo información negativa para... ¿Le pagan? Pues hablo de todo. Sí, 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 claro. Bueno. O porque buscan un hueco en el mercado. Entonces dice, bueno, ya la gente está atacando al azúcar, yo me voy a convertir en el defensor para ganar comunidad, ¿no? Para ganar influencia en un sector de la población. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Comentábamos hace rato sobre un documental Sí. que yo no he visto, Vinagre pero de lo voy a manzana. ver. Vinagre de manzana. Eso te pones a ver. Hay que te tener engancha, cuidado te con engancha. eso. Sí. Es decir, que cuando a quien escuche. cuando una persona como yo intenta promover que hay información científica que ha podido comprobar que el cuerpo también tiene mecanismos de autocuración, hay que ver esto con lupa. No es que la sanación cuántica, la curación mágica, nada de eso, porque hay que tener mucha responsabilidad en ese sentido. Sí. Yo en todo momento he dicho, hay que ir al médico. Bueno, yo Y los médicos son los que saben, pero uno también tiene que poner de su parte. Si te han escuchado la entrevista completa, habrán visto que no Claro. hay nada que sea como muy de la mano de, No. de la suerte. No, todo tiene una razón de ser, está estudiado y Claro. lo tiene cotejado por grandes profesionales. Que bueno, que los grandes profesionales a veces son los que nos recomiendan también cosas negativas, porque vienen de una industria que le dice, recomienda esto, ¿no? Piensa que en los años 60 los médicos aparecían en comerciales tabacaleros. Sí. Bueno, pero mira, Netflix tiene otra que es la industria del dolor, creo que se llama, que también está basada en hechos reales. Ah, mira. Que está, no, te la voy a buscar después, es maravillosa. Habla de los opioides. Ah, yo me acuerdo la crisis de opioides que hubo. Y cómo los visitadores médicos Sí, tienen sí, que sí, convencer al doctor de que receta la receta y las fórmulas que habían para convencerlo de todo tipo de fórmulas. Eso te hace ver que esto no es ningún tipo de... que no es mentira, que esto es el ser humano. El ser humano... Claro. ¿Qué me das por...? Yo tengo el poder de decirte a ti, esta es la medicina que te recomiendo. Yo tengo un poder y esa persona quiere mi poder. Y así funciona el mundo en general, ¿no? Oye, pues la prensa recibe dinero de tal, tú tienes que decir esto. Lo que nos llega, ¿no? Lo que nos llega de todo lo que pasa a nivel mundial. Pero bueno, entonces, que claro. Mira, al final todo incluso en muchos casos hay iniciativas locales. Hay una anécdota que yo atesoro porque fue algo que a mí me impactó muchísimo. Yo en algún momento tuve mucha relación con visitadores médicos. Sí. No con visitadores médicos, sino con los gerentes de estos visitadores médicos. Me voy a anotar lo de visitador médico porque a lo mejor busco uno para entrevistar. Ah, bien. En Venezuela ese cargo era, por ejemplo, gerente de unidad de negocio, etc. Y en una oportunidad me mandan a hacer un jingle porque yo hacía jingles comerciales. Entonces a mí me contrataban distintas empresas para hacer
cuñas cantadas, ¿sabes? Jingles comerciales, pero yo era productor en ese momento publicitario. Entonces hacía música incidental para películas. Bueno, no llegué a hacer para películas, pero sí para programas de televisión y llegué a hacer muchos jingles. Esta persona trabajaba en una empresa farmacéutica. Estoy sentado así con él, así como estamos tú y yo ahora, estamos conversando sobre uno de los medicamentos que iba a lanzar, que era para bajar el colesterol, llamado Carbix. Y recuerdo que en medio de la conversación él me comenta que ha empezado una campaña, escucha esto, eso fue una iniciativa propia, una iniciativa local, él, porque en esa zona, en Caracas, en esos tiempos, se había puesto de moda la linaza para bajar el colesterol. Y la linaza, que se vendía en tiendas naturistas, lo que se conoce como herbolario, estaba robando una dosis importante, un segmento importante del mercado a la industria farmacéutica. Y a este gerente de unidad de negocio se le ocurre crear una campaña para alertar a la sociedad de que la linaza dentro de sus componentes tenía arsénico. Y el arsénico es un veneno, es un tóxico natural, un tóxico letal para el ser humano. Él me está contando eso, que simultáneamente a crear el jingle, él ha creado esa campaña a nivel de información. Entonces pagan lo que llaman publiredacción, que son formatos donde tú ves en un noticiero algo y tú crees que es una noticia y resulta que en realidad es una publicidad encubierta. Hoy en día se controla más eso, Sí, que eso está pero sigue prohibido existiendo. Pero en aquellos años no, yo te estoy hablando año 2000 más o menos. Entonces él me está contando que en la noticia era que se había comprobado científicamente que la linaza, el lino, tenía arsénico. Y es verdad, tiene arsénico. Y yo digo, bueno, pero si tiene arsénico, tienes razón. Dice, no, es que la cantidad nanométrica, la presencia de arsénico es tan pequeña que tendrías que consumirte 1 tonelada para que te haga daño. Pero estaba mezclando medias verdades con medias mentiras. Está diciendo verdad. Tiene arsénico, sí. Entonces la gente dejaba de consumir la linaza que se había puesto de moda para bajar el colesterol y comprarían los medicamentos. Sí. Ese tipo de iniciativas a veces ya no vienen directamente del fondo de inversiones que está poniendo el dinero. Ellos simplemente ponen el dinero, sino que vienen de estos expertos, estos especialistas en marketing, etcétera, en promoción, que están buscando ángulos. Pero bueno, eso es también para anunciar algún tipo de alimento que contiene, esto tiene, yo qué sé, vitamina. No, y la tiene. Y tiene, no se hace nada en el cuerpo, muchachos. Es ridículo. Claro, te lo pongo bien grande. Esto es bueno. Sí, cuando tú ves, por ejemplo, en un champú que tiene, por decir algo, perdón aquí, aceite de oliva. No sé, se me ocurre, ¿no? Que el aceite de oliva tiene propiedades. Entonces, cuando tú ves los componentes, está de último. Sí. Tú sabes que eso viene en orden, ¿no? El que está de primero es el que tiene más cantidad y así, ¿no? Entonces, cuando está de último, no es absolutamente significativo. Está ahí anecdóticamente, no molecularmente. Mil no va a hacer nada. Chocolate negro, lo mira, no, es que tiene un 20% de chocolate negro, pero sí. Esos son los trucos de la industria. Bueno, el otro es la cantidad de nombres. Creo que ya hay más de 30 o 40 nombres que tiene el azúcar. Para no poner azúcar ya directamente, tiene un montón de nombres. Maltodextrina, sucralosa. Y te ponen sin azúcar. Sin azúcar añadido. Y cuando tú ves en la tabla de hidratos de carbono, ves que tiene un índice glucémico altísimo. Dice sin azúcares añadidos y tiene 70 por cada 100 gramos. Es una locura. Bueno, esa es la industria. Claro, que esto es lo que hace que dificulte también que la gente se aburre. Pero bueno, es verdad que hay buenas aplicaciones. Sí, buenas. Y hay algunas que son muy malas. Hay que tener buenas cuidado, aplicaciones que te van a dar esa información, te van a decir, te voy a poner un ranking lo bueno que es y te lo facilita. Rápido, que te tienes que ir. Quorant, que es nuestro patrocinador, que son asesores financieros. Al final tú te dedicas a esto. Es maravilloso que gente se pueda ganar la vida pues divulgando cosas positivas, ¿no? Que a veces parece que el interés en ganar dinero hace que lo que hagamos sea malo. No, ganar dinero, bueno, todos queremos ganar dinero, pero si encima lo hacemos en algo que es positivo, pues mejor todavía. Aparte, hace falta dinero para divulgar. Para tú poder divulgar a tiempo completo, necesitas poder monetizar lo que haces. Bien, ¿cómo inviertes tu dinero? Lo que tú monetizas, tú cómo inviertes, si lo haces, y si no lo haces, ¿en qué invertirías tu dinero para que crezca ese dinero? Bueno, hoy en día, por fortuna, contamos, por ejemplo, con las redes sociales
Y las redes sociales te permiten, si lo haces con buen asesoramiento y Claro. tal, convertirse en un factor multiplicador de tu dinero, ¿verdad? Hay formas hoy en día de promover un producto que ni siquiera es tuyo, pero puedes promoverlo en las redes, puedes pagar por eso y eso te podría generar pues un rédito. Hay productos a nivel digital que son cursos digitales, hay plataformas que te permiten ganar un porcentaje. Por decir algo, tú vendes este curso de coaching y te ganas el 50%. Y el curso de coaching, la formación cuesta, no sé, me lo invento. Aquí en Gran Canaria hay muchas formaciones de coaching avaladas por la federación y tal, que a lo mejor cuestan 1.700 euros o 2.000 euros. Y tú te ganas la mitad por promoverlo. Entonces tú pones un dinero promoviendo ese curso que no es tuyo, que es de una institución que está avalada, lo promueves en las redes y cada vez que una persona compra, a lo mejor te quedas con 800 euros, por decir algo. Pero invertiste 200. Una inversión de 200 en publicidad en, por ejemplo, Google Ads o en Facebook Ads o en Instagram Ads, pues te genera un rédito de 500, de 600. Te pones 200, te ganas 500, pones 200, te ganas 500. Es como una... Hoy en día esas cosas se pueden hacer. Sí, hoy un divulgador hoy en día una persona tiene una tienda en TikTok sin tener ningún tipo de stock, nada, simplemente te vuelves afiliada de ese producto, que puede ser unas cápsulas de magnesio o puede ser el último cargador de móvil que al mismo tiempo, no sé, lo que sea, productos que son muy interesantes, y tú viralizas un vídeo que es orgánico, lo viralizas ofreciendo eso y como el propio producto es tan interesante, lo ven millones de personas, de esas millones de personas te lo compran miles y tú te estás ganando un porcentaje para ti. Entonces, hoy en día hay muchas oportunidades de crecer financieramente y luego que tengan un dinero, entonces lo invierten en tu patrocinante. Pues muy bien, Tito. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Es que eres un tío bastante formado, con una información muy útil e interesante. Me ha encantado, he disfrutado mucho. La verdad que es el típico podcast que posiblemente lo alargaríamos a esas 2-3 horas que de vez en cuando pasa, porque, claro, todos estos conocimientos tocan tantas ramas que nos podemos empezar a meter aquí, 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 aquí. Pero bueno, espero que guste mucho, que la gente aprenda, que sea útil, con que, como siempre decimos, con que a uno le haya sido útil para su vida personal. Agradecidos estaremos. Gracias por venir de Tenerife. Y espero que hayas disfrutado tanto como yo. Y allí mi mano derecha que vino desde Madrid. Pues nada, muchísimas gracias por darme el honor de compartir con tu audiencia y ojalá se haya logrado la intención inicial y era aportar un poquito de información funcional. Seguro, muy bien. Gracias, hermano.